Bienvenidos a este cuarto módulo enfocado específicamente en las habilidades parentales. En esta séptima sesión vamos a ir descubriendo el rol que tienen las habilidades parentales. Son un desafío constante cuando trabajamos con familias y con niños, niñas y adolescentes. Como objetivo específico, queremos especificar elementos esenciales concernientes a habilidades parentales para ir comprendiendo en la sesión posterior instrumentos de evaluación eh, respecto a lo que son cuidados personales y medidas de protección. ¿Cómo definir habilidades parentales? Vamos a reconocer que son aquellas capacidades que poseen madres, padres o adultos significativos de un niño, niña, adolescente con el fin de cuidar, proteger, educar a sus hijos. Y con ello le aseguran un ambiente sano y un desarrollo integral. ¿Qué factores influyen en poder adquirirla? La historia de vida de los padres, por un lado, en segundo lugar, los patrones de crianza, la cultura, los contextos y las etapas evolutivas de los hijos. Se dan diferencias porque, por ejemplo, si alguien fue criado con un estilo parental permisivo, se va a mover dentro de ese modelo de acción, digamos. Y también culturalmente influye, ¿ya? Y los tiempos que estamos viviendo. Los roles de padres también se han transformado. Quizá en una época más de antaño, una figura paternal se asociaba a aquel que ponía normas, límites, autoritarismo, mucha simetría de poder, entre otros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos elementos. Existen factores que van a potenciar y otros que van a dificultar el que se puedan adquirir. ¿Ya? En primera instancia, factores de riesgo, donde, por ejemplo, existan dinámicas de violencia que se normalizan entre las generaciones, como modelos de aprendizaje y se pueden ir replicando en las distintas generaciones. La presencia y el abuso de alcohol y de drogas también es un factor de riesgo que muchas veces lleva a la permisividad o incluso al abandono de niños, niñas, adolescentes. Y dentro de los factores protectores podemos encontrar un apego positivo que ya se va gestando desde la primera infancia y en relación también a la personalidad del niño. La resiliencia, palabra muy eh, actual, digamos, y que se usa constantemente, esta resiliencia en los procesos de educación de padres a hijos, es decir, esta capacidad de anteponerse a la adversidad, a las dificultades y poder salir adelante. Ir desarrollando la empatía, que permite una sintonía emocional entre padres e hijos. Acerquémonos a las habilidades parentales a través de la siguiente definición. Podríamos decir que son aquellas capacidades parentales fundamentales que se refieren a recursos emotivos, cognitivos y conductuales que los progenitores disponen y que les permiten vincularse de una manera correcta con sus hijos y con ello proporcionan respuestas adecuadas a sus necesidades. Esto es lo que nos dice Barudi y Datahinan del 2010. No tenemos que olvidar que poseer habilidades óptimas tiene un efecto positivo en la autoestima del niño, niña, adolescente, y las habilidades adquiridas por los niños, niñas y adolescentes dentro de sus primeros años son claves en las distintas interacciones que ellos van a tener en el futuro y en los distintos contextos en el que se van a mover. Y asimismo ir fomentando aprendizajes tiene influencias en lo que es el lenguaje y la resolución de conflictos. Las formas de crianza y cómo se van adquiriendo las habilidades se componen de dos elementos fundamentales. Por un lado los factores personales y por otro los factores ambientales. Es decir, que van a influir por un lado las características de los niños, de los padres y el contexto donde vive la familia y donde se va desarrollando. Y los distintos sistemas con los que va interactuando también, pues desde su microsistema familiar hasta el macrosistema social.
Existen estilos de crianza. Cada padre tiene una manera particular de ir educando a sus hijos y cada uno de nosotros en nuestros roles profesionales podemos ir reconociéndola ante ciertas actitudes, ciertos vínculos y ciertas formas de relación. Existen estilos de crianza eh, que los podemos agrupar a grandes rasgos en tres. Uno, un permisivo, donde hay límites difusos, no hay una claridad de roles, de quién es el padre, quién es el hijo, de las decisiones que se toman en este núcleo familiar. Y hay una presencia nula de normas específicas. Un estilo más bien autoritario, marcado por una simetría de poder, eh, basado principalmente en el control de los hijos, ya en controlar todos sus procesos y con ello no dar paso a esta autonomía progresiva del niño, niña, adolescente. Y finalmente, un estilo democrático que ayuda a los niños y niñas y adolescentes a desarrollarse desde la seguridad. Podemos observar aquí que hay límites claros, hay normas, los roles están establecidos, quiénes son padres, quiénes son hijos. Se toma en consideración la madurez del niño, niña, adolescente y la participación en sus decisiones. El niño es escuchado, es oído y siempre se vela por el interés superior del niño. Algunas habilidades relevantes dentro de las familias y en el rol de padre vamos a revisar a continuación. Primero podríamos enunciar la paciencia, que viene del latín pati, que es sufrir, paciente, hospital, sufre. Ustedes también relacionados con ese concepto. Y es una actitud que nos permite esperar de manera tranquila y sosegada. Se opone a la ansiedad, es decir, a desear las cosas aquí y ahora, y es un desafío en el contexto actual que vivimos, donde se rompen diferencias de espacios temporales y la forma de vivir que tenemos en la actualidad nos invita mucho a la rapidez, a la instantaneidad. Y en el fondo es una habilidad que hay que cultivar y con ello traspasar en la formación de padres a hijos. Existen dificultades para conseguir un bien y la invitación es a mantener la tranquilidad antes de caer en la decepción, en la angustia y en el más largo plazo en un sufrimiento sistemático. ¿Cómo ir cultivando la paciencia en los padres? Al momento de trabajar con familia, tenemos que tener estos elementos en consideración. Que ellos puedan ir reconociendo que les hace perder la paciencia con sus hijos, ¿ya? Tener en cuenta de que no tenemos el control de todo, que existen contextos, personas determinadas. Disfrutar del momento y las personas. Vivir del pasado nos lleva a una angustia constante y estar centrado en el futuro nos lleva a aumentar la ansiedad. Si vivimos con calma en el presente, podemos estar un poco más estables y con ello propender a vínculos sanos. Asimismo, buscar formas alternativas para descargar la ansiedad, meditación, deporte, pasatiempo, escuchar música, entre otras. Y romper sobre todo con la lógica de la inmediatez, que es un gran mal dentro de las sociedades más postmodernas. Junto a la paciencia podemos cultivar la calma, la paz, la tolerancia, perseverancia, tranquilidad y optimismo. No olvidemos que vamos en pos de buscar una armonía y soluciones. Y aquí tenemos una imagen muy gráfica que nos muestra y hace tangible la paciencia. Por otro lado, la calidez, que se relaciona con el cariño, con el afecto que se demuestra a los otros. ¿Dónde aprenden a querer los niños? En este microsistema inicial, en la familia. Comprenden cuándo es un cariño real y también los límites para esta afectividad con otros. Se puede encontrar en ambientes y personas con relaciones honestas y positivas, rodea un ambiente feliz las relaciones interpersonales y se relaciona con la empatía. ¿Por qué? Porque
denota un trato amable y siempre una disposición a la escucha. ¿Cómo irla desarrollando? Siendo auténticos y honestos con los hijos, interesarse por ellos de una manera real, escuchándolos y posibilitando que ellos también nos escuchen desde una base del amor y del cariño y expresándoles cariño, ya palabras, abrazos, besos, como expresiones de la afectividad, de la calidez. Lo cual ahora en el contexto de pandemia que vivimos y propio de nuestra cultura latinoamericana también se ha tenido que romper porque se promueve el distanciamiento físico, mal llamado distanciamiento social. Y en esa línea hemos tenido que limitar un poco estas expresiones de cariño. La apertura, que viene del latín, tiene que ver con la acción de abrir y nos invita a escuchar y aprender de otras personas con el fin de ir interactuando, creciendo y organizando. ¿Cómo se desarrolla la apertura? Aprendiendo primero que todo a escuchar a nuestro hijo, reconocer que no, los padres no son los dueños de la verdad, sino que es necesario darles espacio a la conversación y al diálogo. Y reconociendo que los otros son personas con historia, que van a pensar distinto y en el caso de nuestro hijo están forjando una historia. Y es bueno que exista esa diferencia. Y no predisponerse a emitir juicios hacia ellos. La empatía, ¿ya? De la cual hablamos más que de otras habilidades, viene del griego empateia, emocionado, y se relaciona con la ayuda mutua entre las personas. Nos invita a ir comprendiendo sentimientos, emociones y experimentar de una forma objetiva y racional lo que otra persona siente. Vamos a ponernos en el lugar del otro sintiendo ese dolor y ese sufrimiento y con ello despertamos el deseo de ayudar y de actuar. No vamos a ser la otra persona, pero sí podemos comprender lo que está viviendo. No vamos a cambiar de nuestro rol de padre a hijos, pero sí vamos a ir comprendiendo qué necesitan, qué claman en respectivos momentos. ¿Cómo se va desarrollando? Aprendiendo a escuchar, que también es una habilidad que es necesario cultivar, entendiendo problemas, emociones y ir identificando emociones y sentimientos. Con ello propendemos a construir relaciones saludables y de sana convivencia. Y es importante que estas se desarrollen a nivel familiar. ¿Por qué? Porque en el fondo son los patrones de conducta con que los hijos van al mundo y se relacionan en otros subsistemas, ya con sus pares, en su barrio, entre otras. Entonces, ahí es un desafío trabajar la empatía. Reconocemos que ser padres y todo este proceso que hablamos anteriormente, introduciendo habilidades parentales, no es una tarea fácil, ¿ya? Muchas veces quizás los padres piensan que sus hijos no les hacen caso en nada, le han dicho a sus hijos que tienen que portarse bien, pero ¿qué significa el concepto portarse bien? Les han dicho que dejen de pelear casi gritándoles, lo que suena paradójico, ¿cierto? Y en esta línea es importante reconocer esta frase que es muy usada, lo digo porque te quiero. Es importante considerar que tanto las normas como los límites son una demostración de cariño hacia los hijos y no es malo trabajar en ello, ¿ya? Ese sentir que los lleva a sentirse protegidos y cuidados, palabras que no han acompañado en los módulos anteriores. Es una forma de ir reconociendo sus derechos, pues es responsabilidad de los adultos mostrarles las cosas que pueden y no pueden hacer. Además, les permite saber de manera explícita qué esperan los adultos de ellos y con ello ir prediciendo sus reacciones. Esto favorece el aprendizaje del autocontrol y la convivencia con sus pares. Estableciéndolas, ¿ya? Establecer normas o límites es enseñar que no todo es posible. Esto muchas veces va a ir generando
frustraciones y malestares de los niños, niñas y adolescentes. Pero es necesario reconocerlos y establecerlos para formar su personalidad. Si esto no ocurre, si no hay normas y límites claros, después vemos consecuencias, ¿cierto? Como falta de tolerancia a la frustración, problemas de conducta, impulsividad, falta de reconocimiento a la autoridad. Entonces es importante trabajarlos, reconocerlos. Y en nuestros contextos laborales en los que trabajamos con familia, son elementos importantes, trabajar las normas y los límites. Las normas muestran, como les decía, lo que puede y no se puede, lo que es y lo que no es. Y con la ayuda de los padres, de los adultos responsables, el niño, niña y adolescente puede ir incorporando normas y valores y con ello va aprendiendo a convivir con otros. Hay que buscar el equilibrio y el sentido. Es importante que al momento de establecer normas y límites, los adultos encuentren un equilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo que le va a permitir al niño? Por un lado, sentirse dentro de un marco que les dé seguridad, y esto les entrega alternativas para la acción y promueve la autonomía, por otro lado. En términos sencillos y en lenguaje más coloquial, podríamos decir que es rayarle las canchas. Es decir, dentro de este espacio tú te puedes mover, pero hay reglas. No todo está permitido y no todo lo puedes hacer. Normas y límites también van cambiando de acuerdo a la etapa del ciclo evolutivo en que se encuentra el niño, niña, adolescente. ¿Cómo vamos a ir implementando un límite? Los límites se van a hablar, se explican y no se van a fijar de antemano. Y con ello se nos invita a no ir improvisando. Un límite tiene 3 pasos, ¿ya? 1, primero se habla, en segundo lugar se les recuerda, y 3, se les expone que hay consecuencias si no se cumplen. Pero estas consecuencias deben ir siendo fijadas con antelación. Lo que sí debemos hacer, expresar reglas de manera clara y concisa. Evitar frases como pórtate bien, porque es probable que el concepto de portarse bien no esté totalmente claro y que para el niño, niña, adolescente sea de una manera y el padre lo comprenda de otra. La orden debe ser en forma verbal y con alguna motivación detrás. Ordena tu pieza para que vamos al parque, por ejemplo. Haz tus tareas para que posteriormente puedas ver la televisión. Transmitirle las normas y los límites en términos positivos, ¿ya? Por ejemplo, mantén tu pieza ordenada y no en términos negativos. No desordenes tu pieza. Suena distinto, se enseña distinto y trae consecuencias distintas, ¿ya? Una postura coherente entre todos los adultos a cargo del cuidado del niño. Muchas veces vemos familias con las que trabajamos en que el padre y la madre no son capaces de ponerse de acuerdo en una norma, en un límite, en una decisión y en realidad ahí hay inconsistencia. O también podemos observar de que se dice algo, se enuncia, pero no se cumple la palabra. Entonces ahí también se cae en inconsecuencia. Es muy importante que se refuercen los aspectos positivos y reconociendo los buenos comportamientos. Y desde la palabra generar esa gratificación, esa felicitación. Qué bien que has trabajado hoy, qué bueno que te acostaste temprano ayer, entre otros. Cuando vamos definiendo una norma, debe ser aplicada a todos por igual y las consecuencias deben ser cortas, posibles de ser cumplidas e inmediatas a la acción que se quiere corregir. No pasar la factura, o sea que no sea mucho tiempo después. Y es relevante adecuar los límites a la etapa del desarrollo del niño. ¿Ya? Va variando. No es lo mismo a nivel de autonomía tampoco. Un adolescente se comporta distinto a un niño. Los horarios, por ejemplo, van variando.
Entonces ahí tenemos que tener ojo, no ir manteniendo las normas y los límites a lo largo de todo este ciclo evolutivo, sino que observar los matices de acuerdo a la autonomía progresiva del niño y, eh, y los niveles de participación, ¿cierto? Respecto a las normas y los límites, plantear las normas y reglas de forma clara, concreta y especificando qué se espera que hagan, ¿ya? Explicar el por qué se les está pidiendo y las consecuencias si no cumplen. Analizar las normas que se consideren más importantes y con ello enfatizarlas para luego poder introducir otras nuevas. No todas las normas a la vez, porque eso mismo podría crear confusiones. Ir acordando las normas previamente entre adultos responsables con el fin de que todos puedan exigirlas del mismo modo. Ir estableciendo todas estas normas con anterioridad y recordarlas cuando es necesario. Por ejemplo, si van a jugar, dígales que tienen que ordenar sus juguetes al finalizar, ya que si no la pieza va a quedar desordenada, pero antes, no cuando está todo desordenado y ahí se puede dar una pelea con el niño, niña, adolescente. Irlos felicitando por sus logros, preferentemente con refuerzos afectivos, verbales, gestuales, en vez de materiales, como dulces, juguetes, entre otros, para no generar este tipo de dependencia que se asocie a una recompensa constante. Ser conscientes, y con ello a qué nos referimos, a hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Por ejemplo, si queremos enseñarles a no decir garabatos, no debemos utilizarlo en nuestro hablar en la cotidianeidad. Cuando un niño o niña no respeta una norma, es importante propiciar espacios de reflexión en torno a las situaciones. ¿Por qué no la respetó? ¿Qué consecuencias implicaba no cumplirlas? ¿Cómo debería actuar en una próxima vez? Pedirle que se responsabilice por lo que hizo, es decir, asumir las consecuencias de los actos buscando soluciones. Asimismo, proponerle alternativas dentro del marco de la norma. Por ejemplo, si no quiere comer, ofrézcale otras opciones. O si no quiere quedarse dormido, permítale mirar un cuento, pero en la cama. Ahí ir transando, ir siendo flexible en ciertos aspectos, pero no extremadamente permisivo, porque con eso llegamos a hacer laissez-faire, es decir, dejar hacer, como veíamos en los estilos de crianza anteriormente. Evitar también el no sin argumento, al momento de decir no, ofrecer alternativas. Por ejemplo, con los enchufes no se juega, pero vamos a buscar otra cosa con la que tú puedas jugar. Evitar emitir juicios. Siempre te portas mal, eres porfiado, nunca me haces caso. Y eso genera a ir fomentando generalizaciones y con ello dañando el vínculo afectivo también. Las comparaciones. Con tu hermano nunca tuve problemas. Son personas distintas, únicas, en contextos distintos, por lo tanto, no hay que llegar a compararlas. La violencia, gritos, golpes. Los gritos, los insultos siempre van a reflejar debilidad, ya es una imposibilidad para pensar qué respuesta podemos dar. Evitar todo tipo de amenazas sin contenido, castigarle frente a otros, prometer castigos y no cumplirlos, y frases como: voy a hablar con el viejito Pascuero, le contaré todo a tu padre. Si te escucho diciendo garabatos, te pego en la boca. Hay que tratar de erradicar estas prácticas que muchas veces están presentes en las familias con las que trabajamos, que son frases que están presentes dentro de su lenguaje, pero también dentro de la acción. Y finalmente, frente a estas actitudes, el niño quizá obedezca por miedo y para evitar situaciones de malestar. Pero en estos casos no llega a aprender ni a incorporar lo que se les quiere enseñar. Entonces la invitación para trabajar con familias es constantemente en nuestras intervenciones psicosociales u otras, generar espacios de formación, de intervención que propicien el buen desarrollo de estas habilidades, con el fin también de propiciar el mejor desarrollo en el niño, niña y adolescente a nivel
físico, psicológico, emocional, entre otros. Los invitamos a participar del foro, no olviden responder la pregunta y nos encontramos para la última sesión del módulo y sesión final también de lo que ha sido este curso, donde hemos podido adentrarnos en distintos aspectos, desde la conceptualización inicial, pasando por medidas de protección, cuidado personal y ahora dialogando en torno a las habilidades parentales. Nos encontramos en la próxima sesión. Que estén muy bien y muchas gracias.